Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, promete oír con cariño a PNV, RC o Bildu, mientras critica duramente al principal partido de la oposición, al Partido Popular. No es la única que tiene esta conducta. María Jesús Montero, por ejemplo, la ministra de Hacienda y ex portavoz del gobierno, no paraba de hacerlo también, y mucho me temo que no es cuestión del gobierno actual, sino de la política contemporánea. En estos tiempos que vivimos, la política trata de vencer y no de convencer. Los buenos argumentos quedan en último plano porque es el corazón lo que manda, ideologías y emociones. Y es que el votante vota más con el corazón que con los argumentos. Como decimos, Yolanda Díaz es una de las almas más fuertes en el panorama actual de las Cortes Generales y parece que será el personaje más fuerte de la izquierda en las próximas elecciones, salvando a Pedro Sánchez, que se encuentra en claro declive. Es una tacticista muy astuta y es digna de elogios por ello, aunque en alguna ocasión sus deslices dejan ver su esencia de política depredadora. Si hubiéramos aplicado su reforma laboral en esta crisis, sus despidos habrían sido masivos, dijo en el Congreso de los Diputados, y claro, debe ser doloroso que Teodoro García Egea te haga ver en un golpe de realidad que el mérito de las cosas buenas conseguidas tras el confinamiento con los ERTES se debe a la reforma laboral que el propio Partido Popular con Fátima Báñez hizo en el pasado. La chulería de Yolanda Díaz se esconde bien con su voz agradable, claramente impostada, cuando quienes retan son nacionalistas, separatistas o sociocomunistas. Hoy mismo ha ocurrido. Bildu o Esquerra no apoyan la reforma laboral, al igual que el Partido Popular. Es muy llamativa la forma de discriminar entre unos y otros, acometiendo conductas ad hominem. Si el PP se opone es el diablo, pero si Esquerra se opone es digno de gratitud, mensajes de cariño y buena onda porque somos todos coleguitas. Esta falsedad y parcialidad externa no hace más que hacer ingobernable un país que con urgencia necesita ser gobernado desde la conveniencia global y no desde las ideologías o los amiguismos. Mientras que Bildu o Esquerra Republicana no apoyan la reforma por ser claramente insuficiente y han declarado que se trata de humo, y es que preserva el 80% o más de la reforma que hizo la derecha cuando gobernaba este país. El Partido Popular no la apoya por ser una reforma a su propia reforma, aunque bien podría apoyarla, ya que se trata prácticamente de la misma reforma maquillada. Se puede decir que modifica más cosas de la reforma de Zapatero que de la de Rajoy. Desde Europa nos piden que terminemos este proceso para el 31, condicionante para seguir recibiendo fondos europeos. Y más parece que la negativa del Partido Popular a permitir esta reforma laboral es más por el partidismo que por sentido de Estado. En fin, dos dispares posiciones que encuentran el mismo resultado, el rechazo a la reforma laboral. La COE ha quedado satisfecha con el resultado y es precisamente por esto, el temor de esta entidad, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que integra a 2 millones de empresarios y de autónomos, ante los cambios han sido en todos estos meses muy alto y visiblemente ha pretendido minimizar la intensidad de la reforma. Esta sutil reforma ataca la temporalidad y la precariedad, con la reducción del tiempo de obligación de eventual a fijo de 24 a 18 meses y deberá justificarse la temporalidad por sustitución o causas de producción para los contratos eventuales, castigando la temporalidad con una subida de impuestos. Hacer un contrato temporal de menos de un mes saldrá bastante caro, lo que el gobierno ha llamado desincentivo. Por otro lado, no se ha elevado el coste del despido. Esta reforma, aunque se vende como de consenso, lo cierto es que, como dijimos, no convence ni a los socios ni a la oposición. Como si fuera poco, aunque Yolanda está centrada en transmitir el mensaje de que es transversal, claramente procede del Partido Comunista y ella misma se ha declarado hasta hace un día comunista hasta la médula, orgullosa y plena. Su relación con el partido político Podemos está cada vez más desgastada, ya que se prepara para ser cabecilla de la lista de una plataforma nueva, que literalmente se va a quedar con la cuota de mercado del partido que le ha respaldado y permitido llegar hasta el gobierno de coalición, lo que podríamos llamar propia depredación de mercado.
Aunque hemos dicho que la política es más emocional que racional, cuando los votantes se sienten engañados por un candidato es común que le retiren su apoyo. El declive de Pedro Sánchez se puede explicar por sus continuas falsedades. A nadie se le escapa el hecho de que se comporta como un propagandista más que como un comunicador y gestor. Sus discursos son bien queda y una venta de sí mismo sin autocrítica y con claros sesgos hacia la autopromoción y el ensalzamiento. Aunque todos los gobernantes lo hacen, al menos sería bien no parecerlo. Y es que la hemeroteca queda como un mentiroso patológico. No pactaría con Bildu, no gobernaría con Podemos y, como repite siempre que puede, no se queda nadie atrás en España. Tampoco facilitaría la liberación de 200 presos terroristas de la ETA, no iba a indultar a los políticos catalanes corruptos, fanáticos que roban el dinero del pueblo y acometen golpes de estados unilaterales. Pagaríamos de media la factura de la luz, lo mismo que en 2018, suma y sigue. Incluso en tragedias, como en La Palma, prometió soberbiamente partidas urgentes de ayuda financiera que ya están llegando meses tarde y aún hoy llegan a cuentagotas. El drama de La Palma es devastador. La zona más rica a nivel agrícola y turística está rota y los habitantes han visto perdidas sus casas, sus negocios. Y claro, en estos términos, aquí se ve la falta de solvencia de la producción del gobierno. Y no hace falta ser víctimas de las promesas de Sánchez, ser su enemigo de derechas, para observar esta realidad. Podemos también se harta de las mentiras de Sánchez. La coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos se ha casi roto en varias ocasiones, y es que más que aliados, en los hechos parecen dos partidos compitiendo por el mismo poder ejecutivo. Por otro lado, el gobierno apuesta por un modelo descentralizado. No establecer un marco común para la lucha contra la pandemia y continúa dejando a las comunidades autónomas la articulación de la respuesta contra la crisis sanitaria. En un momento en el que la incidencia acumulada está más alta que nunca, 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, la presión hospitalaria y la ocupación de las UCI siguen siendo bajas, menos del 8 y del 19%, lo que parece indicar que las vacunas están siendo un éxito y que pese a las dificultades globales, la intensidad de la crisis pandémica se atenúa y continuará haciéndolo. Las comunidades autónomas han trabajado duro para replegar desde sus competencias sanitarias estructuras que permitieran la vacunación masiva y la tercera dosis está en marcha. El lío del pasaporte COVID ha evidenciado que la descentralización tiene sus hándicaps. Esta locura sin mucho sentido ha creado más confusión que soluciones, y la falta de evidencias científicas de resultados positivos hace que esta medida sea más arbitraria y molesta que acertada. Divide, de hecho, a la población más que nunca, ya que parte de la población se siente directamente humillada con esta medida. Al parecer, los vacunados contagian igual que los no vacunados y pueden transmitir el virus, así que tampoco parece ser una medida que tenga demasiado sentido. Y los presupuestos generales del Estado para 2022 han sido aprobados por el Congreso. Lo más loco es que las estimaciones presupuestarias no encajan ni de broma con la realidad. Quizás la cosa más surrealista es ver que en España el Congreso aprueba unos presupuestos que son directamente ficción y que permiten gastar un dinero que ni tenemos ni vamos a tener. Esto es lo más grave de todo. El país entero depende de unos políticos que hacen presupuestos que literalmente arruinan el país. Ni el Fondo Monetario Internacional, que ha recortado las previsiones de crecimiento hasta el 4,6 en 2022, ni el BBVA Research, que lo ha situado en 4,5, ni el Banco Central Europeo, ni otras entidades independientes ven posibles estos presupuestos, que están realizados en base a una estimación de crecimiento del 6,5 en 2022 por parte del gobierno, que son estimaciones, podemos decir, claramente partidistas. 2 puntos más que ahonda de forma drástica en la mala salud financiera de este país. Una mala salud financiera que tú y yo acabaremos pagando con el trabajo duro. En fin, que nos pillen confesados, como se suele decir.